Ya estamos viéndote, o sea que cuando quieras puedes empezar a hablar. Perfecto. Hola, buenos días. Mi nombre es Marsolá. Como bien comentaba Daniel, soy el director de operaciones de Qualita y el objetivo de la presentación de hoy es ver un poco la solución QProject para la gestión de proyectos y servicios profesionales. La agenda que vamos a ver, pasaremos por una breve slide donde comentaremos la compañía, posteriormente la solución. La solución, como bien ya veréis, está integrada y desarrollada con GD Edwards, con lo cual veremos cómo se integra con el resto de módulos. Y para finalizar, haremos un breve paseo por la aplicación para posteriormente abrir la ronda de preguntas y respuestas. Qualita, como bien decía Daniel, la sede central está en Sant Cugat del Vallès. Somos Partners Gold de aplicaciones y tecnología Oracle. Y tenemos, aparte de nuestras instalaciones centrales, oficinas en Gerona, Valencia y Sevilla. Actualmente somos 35 empleados y ofrecemos servicios de consultoría, formación y soporte. Nuestra cartera de clientes ronda los 65 clientes y nuestras principales áreas de conocimiento abarcan desde el RP hasta la gestión de relaciones con el cliente, los módulos EPM de Oracle y el Business Intelligence. Aparte de ser partners de Oracle, hay determinados aspectos que cubrimos con otros partners. Tenemos unas relaciones con partners de seguridad, partners de tecnología, aplicaciones de optimización de la planificación, como puede ser Preactor, temas de movilidad, aparte de las propias herramientas de Oracle o de la tecnología que nos ofrece, también somos partners de una solución que se llama Inmova. Y para el tema de controlling nos apoyamos con el grupo Portolan. Dentro de la política de los productos de Oracle, en el ámbito de RP somos bastante fuertes en Oracle GD Edwards, Enterprise One y World Software, que era la versión anterior. CRM cubrimos tanto el CRM on-premise así como el CRM on demand. La parte de BI con Oracle Business Intelligence y recursos humanos con PeopleSoft Enterprise. ¿Qué es QProject? QProject nació a partir de unas necesidades que teníamos en Qualita y que consideramos que podían aplicar a otros clientes, otras empresas que tengan alguna problemática similar en la gestión de proyectos. QProject es un módulo que se ha desarrollado con las propias herramientas de desarrollo de GD Edwards, con lo cual la integración es 100%. Y además está integrado con el CRM on Demand de Oracle. El principal objetivo de la solución es automatizar y facilitar el proceso de facturación, que en el ámbito de servicios profesionales es a veces bastante complicado. Se cubre tanto la facturación de proyectos abiertos como la facturación de proyectos cerrados, en las que se definen unos hitos, unos porcentajes de facturación asociados al cumplimiento de determinadas fases del proyecto. La integración con contabilidad general permite tener las provisiones de facturación en el módulo correspondiente de GD Edwards y además facilita la imputación a proyectos, sobre todo horas y gastos por parte de los recursos implicados en el desarrollo de un proyecto, proporcionando así información rápida del estado de un proyecto en el ámbito de posibles desviaciones para poder tomar decisiones antes de que la desviación esté en un punto un poco más delicado de negociar. La solución completa de Oracle GD Edwards Enterprise One cubre todas las áreas de una compañía. En esta diapositiva se muestran todos los módulos disponibles en la aplicación. Los módulos con este color azul son los relacionados con con el área de finanzas, desde la contabilidad general pasando por la gestión de proveedores, facturas y pagos, la gestión de clientes con sus facturas y cobros. Es un sistema multidivisa y multidioma.
Aquí podéis ver también otros módulos como puede ser el de activos fijos, la parte de cartera, que es una localización española, y toda la parte fiscal. En este color lila tenemos la parte de distribución, que cubre desde la gestión de tu inventario, pasando por los procesos de pedidos de venta, pedidos de compra, previsión de ventas, etcétera. Los módulos que están indicados en color rojo son los que están asociados al área de producción, ¿vale? Y en el centro tenemos las funcionalidades comunes a todas las áreas. Tenemos la parte de portal, que permite que el acceso a la aplicación tenga una apariencia más corporativa en vez de tanto producto. Tenemos la solución de Business Intelligence integrada con el RP. Tenemos la parte de generación propia de informes de GD Edwards y además las herramientas de desarrollo que permiten o bien modificar aplicaciones o bien desarrollar nuevas funcionalidades, como es en este caso el módulo de QProject. Y además del sistema, la aplicación dispone de unos módulos de CRM que te permiten automatizar la fuerza de venta, servicio postventa, gestionar las actividades de los comerciales, oportunidades, etc. Integración. Como bien os decía antes, QProject está integrado al 100% con el RP. Interactúa directamente con los módulos de proveedores para la imputación de subcontrataciones y de recursos externos, compras asociadas al proyecto, ventas de proyectos abiertos, cerrados, etcétera. Ya veréis posteriormente que el sistema te permite tipificar los proyectos en función de su naturaleza y asociar esa naturaleza a los procesos de facturación. La integración con clientes para la gestión de las facturas y el cobro de estas. Y evidentemente todo esto tiene un reflejo contable que GD Edwards nos permite trabajar con distintos libros mayores por los que podemos gestionar el proyecto tanto a nivel económico como a nivel técnico, principalmente horas. De esta forma, desde Contabilidad General tienes una visión del proyecto por horas y la parte económica asociada a estas horas. Además, la solución está integrada con el Oracle CRM On Demand y el análisis de información actualmente lo hacemos con la herramienta BI Publisher, que es una herramienta que nos ofrece Oracle para explotar y analizar toda la información disponible en el RP. Las principales funcionalidades cubiertas abarcan desde el ámbito de proyectos, dar de alta un proyecto con sus principales datos, las fases de ese proyecto, las tarifas asociadas a los distintos recursos que participan en el proyecto, condiciones de facturación, gastos asociados, etc. En el ámbito de los gastos tenemos la imputación de los gastos asociados a un proyecto, así como las provisiones económicas de estos gastos. Horas. Se cubre completamente la imputación de horas por proyecto y fase, con el posterior análisis de la información, y además se han desarrollado los formatos que llamamos nosotros partes diarios o mensuales, que son los que se entregan al cliente para su firma, que certifican la asistencia de los consultores, así como el trabajo realizado. Y además la integración con Contabilidad General nos permite facturar los servicios y los gastos y llevar también la provisión económica del proyecto. QProject está distribuido, tiene distintas funcionalidades por rol. Por un lado tenemos el rol consultor. Sus principales funciones son reportar las horas y los gastos asociados a un proyecto y realizar consultas sobre sus horas gastos, generar el reporting diario y mensual. Luego está el rol de jefe de proyecto y gerente. Realmente son dos roles diferenciados, aunque la funcionalidad es la misma. Lo que les permite es dar de alta y consultar el estado de los proyectos, validar las imputaciones realizadas por el rol consultor y además dispone de unas consultas que permiten analizar las posibles desviaciones o el estado real de un proyecto. Y por último tenemos el rol de administración, que permite mantener la parte económica y de facturación de un proyecto, activar y cerrar periodos para que no se puedan imputar
y o facturar horas de periodos anteriores o periodos futuros. Y además es el rol que genera la facturación mensual a los clientes. La interacción con el resto de módulos, tenemos por un lado la parte de compras. En este sentido, el concepto que utilizamos nosotros para mantener el proyecto es un concepto típico de GD Edwards que se llama Subledger, libro mayor auxiliar, que lo que te permite es llevar una contabilidad analítica por proyecto. De esta forma, bajo el mismo plan contable, puedes gestionar las imputaciones y analizar la información de forma individual por proyecto o de forma global por departamento o cuenta contable. En este sentido, la interacción con compras se basa en la imputación de todas las compras asociadas a un proyecto, indicando a qué proyecto hacen referencia esas compras. Además, hay configurados procesos de intercompany que permiten aprovechar la funcionalidad de GD Edwards por ser un sistema multicompañía y definir subcontrataciones internas, solicitud de recursos interna, etc. La parte de ventas nos permite gestionar los contratos y la facturación de estos por distintos conceptos, por horas a la tarifa pactada. Permite diferenciar distintas tarifas en función del tipo de servicio ofrecido. Podemos tratar guardias, gastos refacturables, complementos, etcétera. Al final el sistema lo que te permite es crear tus propios conceptos y asociar la tarifa por cada uno de estos. Como comentario general de la aplicación, decir que bueno, tanto QProject, evidentemente, como GD Edwards es una aplicación 100% web, lo que permite que cualquier recurso de la compañía pueda conectarse al sistema utilizando un navegador y realizar sus imputaciones de horas gastos, generar su parte diario, sin tener que instalar nada en el PC que se utiliza en ese momento. La hoja de actividad, que es el parte diario, nos permite facilitar el proceso de facturación de los clientes. Nos permite también disponer de informes de actividad por departamento, por perfil, por persona. Analizar esta información de una forma analítica y, sobre todo, validar que el proyecto sigue el curso establecido, que las fases se cumplen evitando al mínimo las desviaciones. Como bien decía antes, tanto por fase del proyecto como por perfil. Esto es completamente parametrizable. Esto es un ejemplo de una pantalla que veremos ahora un producto, que es la que se utiliza para la imputación de horas y gastos. Por defecto, el sistema está configurado de tal manera que cada recurso, cada consultor, tiene su propio usuario del ERP. Se conecta al sistema mediante un navegador y desde sus puntos de menús tiene disponibles las distintas tareas que puede realizar. Por defecto, cualquier tarea realizada queda asociada a su código de usuario, que a su vez es el código de consultor, lo que permite que se hereden de forma automática qué perfil tiene ese consultor en ese proyecto, a qué tarifa van esas horas, qué gastos tiene asociado ese proyecto. Bueno, como os decía antes, lo veremos ahora en producto. Y esto es un ejemplo de un circuito de la aplicación que permitiría cubrir lo que es la facturación de un proyecto abierto. Empezaría el circuito con el alta del proyecto, la activación del periodo para permitir que los consultores puedan imputar para ese proyecto. Puedes activar la imputación o bien a nivel general por compañía, o bien a nivel de proyecto, o incluso por proyecto y recurso. Veremos un ejemplo también de imputación de horas y gastos. Estas horas y estos gastos son las que se utilizan para el reporting de horas mensuales, que es un soporte papel de lo que ha hecho un consultor, que es lo que ha imputado. Veremos los procesos de validación de estas horas y estos gastos, por si el jefe de proyecto considera que algunas horas no son facturables, por ejemplo. Posteriormente pueden analizarse los consumos por proyecto y fase.
Puedes cerrar periodos, evidentemente, en cualquier momento de la aplicación. Y, por último, tendríamos la facturación mensual. En este caso, por tratarse de un proyecto abierto, esta facturación se basa en las horas que se han imputado a la tarifa correspondiente, así como los gastos que se consideren refacturables al cliente. Aquí está marcado qué rol haría qué tarea, ¿vale? Y como hemos visto antes, partimos de 3 roles, que es el rol consultor, el rol administrador y el jefe de proyecto. Aunque existe un cuarto rol, que es el gerente de la cuenta, para el que por proyecto puedes decidir si quieres que valide las horas o simplemente si ya le sirve la validación realizada por el jefe de proyecto. Bueno, llegados a este punto vamos a ver la aplicación y como ejemplo lo que os decía antes, consultaremos un proyecto, imputaremos horas, veremos los consumos, aprobaremos estas horas y para finalizar generaremos la factura. Bueno, el acceso, en este caso estamos utilizando el navegador Mozilla, ¿vale? El acceso es 100% web, cada consultor tiene su número de usuario y su password y por defecto tiene un rol asociado. En este caso, como es un entorno de demos, vamos a especificárselo para que nos recupere el rol asociado. Una vez en la aplicación, bueno, quienes la conozcáis, pues no veréis nada nuevo. Y para quienes no la conozcáis, comentar que la distribución de GD Edwards tienes en la parte superior qué usuario eres y en qué entorno estás conectado. Es un sistema multientorno. Dispones de un menú de favoritos que te permite que cualquier aplicación que utilices de una forma continuada puedas ponértela en favoritos e evitarte navegar por el menú. Y si no, tenemos el menú estándar que vería un consultor. En este caso, el consultor vería únicamente el menú consultor, que le permitiría entrar horas, consultar gastos y generar el reporting. Y como administradores veríamos el mantenimiento de los proyectos, la activación de los periodos, la validación, la generación de la factura, etc. Vamos a empezar consultando un proyecto. Los proyectos, en nuestro caso, tienen una codificación específica, aunque realmente el sistema no valida que se cumpla esta codificación. Los 2 primeros dígitos identifican el ejercicio en el que se ha firmado este proyecto. El siguiente identifica la delegación. Los otros 3 códigos identifican el código del proyecto, el cliente, perdón. Y por último tenemos un secuencial que va en función del número de proyectos firmados. Las pantallas de GD Edwards permiten exportar a Excel, permiten crear formatos y aplicar filtros sobre cualquiera de los campos que aparecen en la cuadrícula. En este caso podríamos fácilmente consultar, por ejemplo, todos los proyectos asociados a un jefe de proyecto. Bueno, en este caso veréis que tenemos un código genérico, aunque evidentemente esto sería la codificación del recurso dentro de la compañía. Puedes visualizar el estado de los proyectos. ¿Qué tipo de proyecto ves? Todas las pantallas de GD Edwards permiten ir al detalle, a la pantalla asociada de búsqueda. En este caso, los tipos de proyecto que tenemos definidos son abierto por horas, abierto por jornadas, proyecto cerrado, un contrato de mantenimiento, que se trata como una bolsa de horas, o bien un proyecto simplemente no facturable, como pueden ser los proyectos internos. La información que se visualiza por proyecto, os la muestro a continuación. Tenemos por un lado en la parte de encabezado de la pantalla el código del proyecto, la descripción del proyecto, a qué cliente hace referencia este proyecto, a qué cliente se factura, porque el sistema también cumple con determinados requerimientos de algunos clientes que requieren que la factura se emita a otra dirección o bien a otro cliente. ¿Quién es el gerente? ¿Quién es el jefe de proyecto? Estos 2 campos son bastante importantes porque posteriormente el proceso de validación de horas y gastos se basa en
cuáles son mis proyectos, o bien como gerente o bien como jefe de proyecto. Tenemos una fecha inicio y una fecha fin, a qué compañía hace referencia, en qué estado está el proyecto. ¿Vale? Evidentemente, sobre proyectos finalizados o pendientes no pueden realizarse imputaciones. Y el tipo de proyecto, que es lo mismo que hemos visto antes en la pantalla de consulta anterior. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos las distintas fases del proyecto. ¿Vale? Las fases pueden tener una definición en una tabla de códigos de categoría que simplifica la creación, o bien pueden ser fases libres, es decir, el propio jefe de proyecto da de alta las fases, en función de la propuesta. Se especifican las jornadas o bien las horas y el perfil. El perfil es bastante importante porque será el que posteriormente nos indicará a qué tarifa se facturan esas horas. Como perfiles, aquí tenemos creados los estándares, ¿vale? Aunque evidentemente esto forma parte de... Es un tema bastante particular de cada una de las compañías y en el proceso de requerimientos ya se tomarían datos para crear los perfiles asociados a los servicios que ofrezca la compañía cliente. Tarifas. Las tarifas se definen por perfil y por tipo de imputación. Las imputaciones también es una lista de valores. Pueden ser presenciales, pueden ser remotas en el caso de que tengas distintas tarifas, si trabajas de forma no presencial. Urgentes, porque pueden tener asociado un SLA que requiera de una tarifa más alta. Y en esta cuadrícula se define el importe por hora del perfil correspondiente. Pueden definirse fechas de vigencia, es decir, si por incremento de tarifas asociada a un cambio de año fiscal, puedes dar de alta antes de que se produzca ese cambio, las nuevas tarifas. ¿Vale? El sistema, cuando genera la factura, valida qué tarifas hay vigentes en esas fechas. Luego tenemos la pestaña recursos. En esta pestaña es donde se asocia qué recursos participan en este proyecto y bajo qué perfil. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso tenemos 3 perfiles, cada uno de ellos asociado, tenemos 3 recursos, cada uno de ellos asociados al perfil correspondiente y también por vigencias. Comentar que si un recurso participa como más de un perfil, el sistema también permite diferenciarlo. Por ejemplo, si existe un perfil, un consultor que cubre fácilmente tanto la parte funcional como la parte técnica de un proyecto, podría tener aquí distintos registros para su mismo código y, evidentemente, cada perfil tiene asociada la tarifa que anteriormente hemos visto. Gastos. Por defecto, y esto también depende un poco de cada uno de los clientes, puede haber unos gastos asociados a los proyectos. Algunos pueden ser facturables y otros pueden ser no facturables. Y en esta pantalla se definirían los gastos típicos asociados, en este caso, a este proyecto de implantación. Esto también es configurable. Existe una lista de tipos de gasto que evidentemente puede simplificarse o ampliarse en función de los requerimientos del cliente. En esta pestaña, por cierto, en condiciones de pago, es donde se marca el sistema si se facturan los gastos o no. Facturar gastos. Y además estamos ahora en la segunda versión de QProject. Esta pantalla se ha mejorado para que puedas especificar los gastos el importe que tú le liquidas al consultor y el importe que le facturas al cliente. Pueden haberse pactado para determinados proyectos. El importe que se paga a los consultores se basa en un kilometraje definido, pero al cliente no se le factura kilometraje, por ejemplo. En este caso, y como os decía en la versión posterior, tenemos 2 columnas de importe. ¿Cuál es la del consultor y cuál es la del cliente? Seguimos. En la pestaña Condiciones
Aquí se definirían, en el caso de tratarse de un proyecto cerrado, las condiciones de facturación. Esto depende mucho de cómo se ha cerrado la propuesta, ¿vale? Pero pueden llegarse a definir hitos de facturación en base a porcentajes de finalización de una fase o bien hitos a periodos definidos. Por ejemplo, si se firma el proyecto este mes, pues la primera facturación es del 25% del importe global a fecha 30 del mes siguiente. A fecha 30 del siguiente mes se factura un 5% y así sucesivamente hasta el cierre de proyecto, que incluiría el importe total. Aquí es donde se definiría toda esta información. ¿A qué fecha hay que facturar? ¿Qué concepto se factura? ¿A qué importe? Y evidentemente a qué tipo de tarifa va en el caso de que aplique. Si no, únicamente informando esta parte, el sistema te genera la factura automáticamente. Desde aquí también puede consultarse el consumo del proyecto. En este caso lo que hace el sistema es, para cada una de las fases definidas en la pestaña Fases, bajo el perfil correspondiente, recupera las horas reales imputadas por el consultor. ¿Cuáles de estas horas son facturables? Porque puede haber evidentemente horas que por motivos X no se facturan. Y aquí tenemos las horas disponibles para la fase y el perfil correspondiente. ¿Vale? Esta información nos muestra en este caso una desviación de 16 horas en la fase de instalación por parte del consultor técnico. Esta información puede visualizarse tanto por fase por perfil como por perfil o como por proyecto de forma global. Desde aquí podría irse también a consultar el detalle de estas horas. Aquí vemos un resumen por perfil, pero desde aquí veríamos las horas reales imputadas y qué descripción tienen asociadas. ¿Vale? ¿En qué día se realizó esta imputación? ¿En qué estado están las horas? El sistema permite configurar tu ciclo de validación de horas en función de estados. ¿Vale? Por defecto, nosotros tenemos creados estos estados. Está pendiente de validar, es decir, en el momento que tú imputas las horas están en un estado que el jefe de proyecto todavía no ha validado. Cuando el jefe de proyecto lo valida, pasan al estado de validación por parte del gerente comercial, para posteriormente quedarse en un estado que es pendiente de facturar. El proceso de facturación recoge todas las horas o todas las imputaciones que estén en un estado pendiente de facturar para generar la factura y para actualizarlas posteriormente al estado facturado. Desde también la pantalla de proyectos pueden consultarse los gastos imputados por tipo y evidentemente por fecha y consultor. Bueno, habiendo visto ya un poco el alta de proyectos, os mostraré la pantalla de activación de periodo, ¿vale? Aquí es donde se define por cada una de las compañías qué periodo está activo. El sistema permite activar periodos o bien por proyecto o bien por proyecto y recurso y evidentemente para qué año y mes permite o no permite imputaciones. ¿Vale? En este caso el periodo activo es el periodo 5 y termina, la fecha límite para imputar horas referentes a mayo termina el día 1 de junio. Bueno, lo que hemos visto ahora formaría parte del rol administrador, es decir, estamos hablando o bien de jefes de proyecto o bien de gerentes de cuenta. Vamos a ver la aplicación desde el punto de vista consultor. El consultor accedería directamente a este punto de menú, que sería el único que tendría disponible. Y desde aquí puede entrar a registrar horas y gastos. A ver, la aplicación muestra qué días has imputado algún concepto, o bien horas o bien gastos. Y vamos a enseñar, por ejemplo, cómo imputaríamos horas para un proyecto en concreto. Lo primero que haría el consultor en este caso es ir a buscar el código de proyecto,
todas las imputaciones requieren de un código de proyecto. Si no, no hay donde imputar. ¿Vale? En este caso, cada uno de los consultores tiene que tener la visibilidad de a qué proyectos está asociado. En este caso se muestran los proyectos en los que Diana Galve participa. Vale, yo he accedido al sistema como Diana y desde aquí se ven los 3 proyectos sobre los que puede imputar y qué perfil tiene en estos proyectos. En el caso de que el consultor tenga que imputar horas sobre un proyecto que no le aparece, podría desde aquí solicitar el alta del proyecto o bien solicitar el alta de su código como recurso implicado en ese proyecto. Esto genera un email al jefe de proyecto con copia al gerente para que se encarguen de darlo de alta. Y desde aquí podría ver todos los proyectos asociados, todos los proyectos de la compañía, en el caso de tener que consultar alguno. Vamos a seleccionar este proyecto. Una vez seleccionado el proyecto, vemos todas las imputaciones que hemos hecho como consultores en este proyecto. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a imputar horas hoy. Bueno, mañana. ¿Vale? El sistema te marca con el asterisco qué campos son obligatorios. ¿Vale? Por defecto poniendo las horas. Automáticamente nos recupera la fecha que hemos seleccionado en el calendario y el código de proyecto que hemos seleccionado arriba. Si no hubiésemos informado este código de proyecto, deberíamos ir indicándolo línea a línea. ¿Vale? Esto ya depende un poco de cuándo se impute. Nosotros recomendamos realizar una imputación diaria, por lo que diariamente sabes en qué proyecto estás y puedes seleccionarlo previamente. Evidentemente, la aplicación nos permite gestionar los proyectos por fase, por lo que si el proyecto lo requiere, deberemos informar de forma obligatoria las fases. Desde esta pantalla se muestran las fases en las que estás asociado como consultor. Vamos a seleccionar, por ejemplo, la parametrización. Indicaríamos una breve descripción, ¿vale? Que sean las tareas realizadas el día y un tipo de tarifa. Esto también, como os decía antes, va en función del tipo de proyecto. ¿Vale? En este caso, por defecto, el valor blanco significa presencial. ¿Vale? Si fuese una urgencia remota o bien urgente, el consultor debería especificar el tipo de imputación. Vale. Una vez grabadas las horas, podríamos, por ejemplo, entrar los gastos de este día, en el caso de que nos haya requerido un desplazamiento. Iríamos a la opción de entrada de gastos. Y desde aquí el sistema, por defecto, carga los gastos asociados al proyecto y el consultor debería o bien indicar estos mismos gastos o bien especificar algún gasto distinto. Aquí también se definen reglas de validación por si se define un margen de desviación del gasto imputado por el consultor respecto al gasto del proyecto. Pero en el caso de que se traten de gastos estándar, simplemente por motivos de seguridad, hacemos que el consultor indique el gasto. Bueno, una vez imputadas las horas y los gastos, el siguiente paso sería generar el reporting de horas. El propio consultor, desde esta opción, podría generar las horas. ¿Vale? Para consultar el PDF, aquí tenemos distintas opciones. Una opción es que automáticamente el consultor reciba por email las horas que ha generado, o si no, tenemos que ir a buscar el trabajo, las horas generadas. Desde aquí iríamos a consultar el PDF de horas. Este reporting es el que, bueno, depende de la compañía, a veces se requiere que sea obligatorio que el cliente lo firme, ¿vale? Y lo que incluye es el resumen, el detalle de las tareas realizadas para un periodo en concreto y un proyecto en concreto, ¿vale? En este caso están todas las imputaciones y aquí está la última imputación que hemos realizado. Estos partes
ya por las propias tools de GD Edwards pueden anexarse, es decir, tú desde unas imputaciones de un consultor puedes consultar el PDF generado y si no, evidentemente quedan guardados en el servidor ya como generados. Bueno, esto sería un poco las tareas que realizaría el consultor desde el ámbito de imputaciones. Y para seguir un poco el proceso que os hemos mostrado en esta diapositiva, pasaríamos ahora a la validación de las horas. La validación de las horas se realiza en función del perfil, ¿vale? Tenemos en este caso dos puntos de menú, la validación por parte del jefe de proyecto y la validación por parte del gerente de cuenta. Vamos a acceder como jefes de proyecto, aunque evidentemente seguimos siendo consultores. El consultor no vería este punto de menú. Vamos a seleccionar el proyecto. Si le damos buscar, el sistema te muestra todas las horas que están pendientes de aprobar por parte de cualquier jefe de proyecto en este caso. Si nos interesa aprobar únicamente las horas que hemos imputado ahora mismo, seleccionaríamos el proyecto y desde aquí veríamos las horas imputadas y los gastos. El sistema te ofrece dos opciones, o bien validarlas automáticamente, con lo cual las horas reales pasan a horas facturables, o bien hacerlo de forma individual. Individual implicaría o bien un cambio de código de proyecto, que esto evidentemente únicamente puede realizarlo el jefe de proyecto, o bien decidir qué horas pasan a ser no facturables. Si estamos de acuerdo, marcaríamos validar y automáticamente las horas ya quedan validadas, faltaría validar los gastos. Marcamos aquí y ya quedan validados. Actualmente para este proyecto ya no hay ninguna hora pendiente de validar por parte del jefe de proyecto. Pasaríamos ahora a validar las horas por parte del gerente. La comprobación sería la misma. En este caso vamos a hacerlo por código de proyecto también. Perdón. Seleccionamos el código de proyecto y buscamos. Aparecen las mismas horas que hemos validado anteriormente como jefes de proyecto. A ver, la demo hubiésemos podido realizarla creando 3 usuarios, ¿vale? Diana Galve como consultora, alguien como jefe de proyecto y alguien como gerente, pero implicaría salir y entrar de la aplicación para simular estos roles. Estáis viendo que lo estamos haciendo todo desde el mismo rol, desde el mismo usuario, perdón, aunque evidentemente por motivos de seguridad esta validación no podría realizarla nunca un consultor. Vamos a validarla. Y por último nos quedaría facturar. Facturar, la facturación puede realizarse también de forma masiva, ¿vale? Si buscamos vemos, bueno, en este caso únicamente tenemos estas imputaciones pendientes de facturar, si no te aparecerían todas las que estén en este estado, ¿vale? Y desde aquí generaríamos la factura. Existen dos formas de generar esta factura, o bien de forma individual o bien de forma masiva, ¿vale? En este caso, si seleccionamos este código de proyecto, la factura se generaría únicamente para este código de proyecto, ¿vale? Desde aquí también podría generarse la factura. Vale, vamos a hacer un ejemplo de generación de factura. Perdón, que me he equivocado. Vale, vamos a ir a buscar la factura. Desde aquí veríamos directamente la factura generada. Vale, en este caso únicamente gastos, no sé por qué no me muestra las horas, supongo por los estados, pero bueno, es un ejemplo de factura estándar que evidentemente se adapta a las necesidades del cliente y si tienes activado el envío de emails, automáticamente el cliente podría recibir esta factura. Bueno, habiendo visto un poco el circuito de mantenimiento de proyectos, imputaciones y facturación, podríamos pasar a ver el análisis de información. Como os decía antes, el análisis lo realizamos con la herramienta BI Publisher, que está disponible para cualquier cliente GD Edwards, y que lo que nos permite
es acceder a cualquier tabla del sistema, evidentemente aplicando las seguridades propias de JD Edwards, y definir sobre cualquier consulta cómo queremos ver la información. Por ejemplo, accederíamos a la carpeta de QProject y desde aquí podríamos consultar este informe, por ejemplo, que nos muestra por código de cliente el estado de los distintos proyectos. A ver, es un informe bastante sencillo que permite de una forma visual y rápida ver en qué estado están los proyectos, aunque evidentemente no se ve el grado de evolución de este proyecto, simplemente las imputaciones. El sistema permite generar, la propia herramienta BI Publisher, este mismo informe en distintos formatos, ¿vale? Esto también es configurable cuando se diseñe, con lo cual si nos interesa generar un PDF para que nadie nos manipule y o enviarlo al correspondiente gerente o al jefe de proyecto, desde aquí mismo podríamos realizarlo. Y también nos permitiría, por ejemplo, si vamos a ejecutar este informe, bueno, esto es un ejemplo donde se muestra en un resumen de estado por proyecto, por jefe de proyecto, y por perfil en qué estado estamos de desviación respecto al presupuesto. El BI Publisher te permite también analizar esta información desde el Excel, ¿vale? Con lo cual esto es bastante interesante porque todos nos solemos manejar bastante bien desde Excel y lo que hace el sistema es que te descarga los datos que componen ese informe, te los descarga sobre una hoja Excel y a partir de aquí evidentemente podríamos crear una nueva pestaña con una tabla dinámica, ¿vale? Que se base en la selección esta y la definiríamos pues con los criterios con el formato que deseemos. No sé, vamos a arrastrar por ejemplo el proyecto y desviaciones. Evidentemente a partir de aquí puede hacerse lo bonito que se quiera y además el propio BI Publisher permite que si hemos definido una plantilla Excel con un formato que nos gusta para posteriores ejecuciones, desde aquí, desde el propio plugin, podríamos conectarnos al sistema y agregar este Excel como una nueva plantilla. A partir de este momento, cuando ejecutemos este informe, cuando accedamos al BI Publisher, veríamos aquí una nueva plantilla que sería el Excel que hemos configurado. Por ejemplo, vamos a conectarnos. Bueno, en nuestro entorno de demos no tenemos activada la integración con directorio activo. Perdón. Si tuviésemos activada la integración con directorio activo, el sistema permitiría, ya no nos solicitaría el usuario y el password para acceder a los distintos componentes que estamos viendo ahora. Vale. Ahora ya nos permite agregar esto como una nueva plantilla Excel y pondríamos, por ejemplo, nuevo formato. Esta herramienta que estamos viendo ahora no pertenece únicamente a QProject, sino que pertenece a JD Edwards, con lo cual puede, de la misma forma que estamos haciendo informes sobre tablas de horas, gastos, etcétera, podemos hacerlo sobre el estado económico del proyecto, las facturas pendientes de un cliente, etcétera. Bueno, llegados a este punto, si accedemos al BI Publisher, ya tenemos que tener disponible esta nueva plantilla, que es el nuevo formato, y si la ejecutamos veríamos el mismo informe que hemos generado, ¿vale? No es muy enriquecedor, pero espero que sirva de ejemplo para ver un poco las posibilidades de reporting que nos ofrece BI Publisher. Y bueno, esto es un poco todo lo que os queríamos comentar respecto a esta solución, así que si queréis, cuando queráis pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy bien, Marc, muchas gracias. Recordaros que podéis plantear las preguntas escribiéndolas en el chat y yo se las trasladaré al ponente o también podéis plantearlas vía voz IP. En ese caso lo que tenéis que hacer es bueno, pues levantar la mano para que yo sepa que queréis
hacer la pregunta de forma directa vía voz IP, en caso de que tengáis un micrófono o un teléfono. Bueno, Marc, a mí me gustaría preguntarte, mientras nos lanzan alguna pregunta los asistentes, por así decirlo, Q-Project, este vertical, o este módulo sería más bien, ¿no? Sería... Correcto, es un módulo más. Es un módulo más. Parece que está especialmente indicado para, evidentemente, consultoras integradoras como vosotros, ¿no? Eso es evidente. Pero ¿qué otro tipo qué tipo de empresas está utilizándolo o para qué tipo de empresa está pensado? Pues está pensado, Daniel, para cualquier empresa que gestione proyectos. Proyectos, como bien sabemos, pueden ser tanto proyectos de implantación de software como de desarrollo, como proyectos de construcción, ¿vale? El sistema, al final, lo que te permite es definir fases, y una fase puede tener o bien una naturaleza técnica de implantación o de desarrollo, o bien puede tener una naturaleza orientada al sector, por ejemplo, de la construcción. Con lo cual, Q-Project es un módulo que te permite llevar el control económico de cualquier tipo de proyectos. Lo que sí que es cierto que todos los ejemplos que habéis visto son ejemplos nuestros y evidentemente cubre completamente las necesidades de cualquier empresa del sector servicios. Y digamos, al principio lo has explicado, pero bueno, nos lo recuerdas. Es decir, ¿este módulo está incluido en GD Edwards o hay que adquirirlo, digamos, aparte, si en caso de necesitarlo? Este módulo hay que adquirirlo aparte. Es decir, va dirigido o bien a clientes que ya tienen GD Edwards, con lo cual ya tienen los módulos que requiere esta solución para la imputación y la facturación. Y en el caso de que un cliente requiera únicamente este módulo, se implantarían los módulos mínimos y requeridos y, evidentemente, se interfacearía de una forma posterior con su sistema de facturación y de contabilidad. ¿Cuánto tiempo lleváis o lleváis en Qualita trabajando con este módulo? Bueno, el módulo lo estamos trabajando a modo de laboratorio. ¿Vale? Estamos ahora en proceso de implantarlo en nuestra compañía, aunque ya ha superado el beta test de todos los consultores, con lo cual podemos decir que, que todos los consultores de la compañía ya la han testeado y consideran que podría cubrir perfectamente su problemática de reporting y internamente, evidentemente, la problemática de la facturación de horas y gastos, que al final recopilar Excels de los 30 y pico consultores para unificarlos en un único formato y posteriormente generar la facturación en función de las condiciones, pues como te imaginas es una tarea bastante pesada y que puede dar pie a muchos errores que queremos evitar a partir de la implantación de esta solución. O sea que en un principio el módulo es un módulo que estáis desarrollando vosotros para, digamos, lo estáis testeando en estos momentos, todavía no está a la venta, digamos, todavía no se puede comprar este módulo. Sí, ya se puede comprar. Ya se puede comprar. Sí, sí. Vale, o sea, el sistema empezó la fase de testeo el año pasado y ya se está utilizando a modo de comprobación por parte de los distintos miembros de la compañía y está listo para implantar. De hecho, estamos ya haciendo mejoras, como antes os comentaba, con lo cual el módulo está listo para implantar. Es cuestión de días que nosotros lo tengamos en Qualita. ¿Y tenéis ya algún cliente interesado? ¿Habéis hecho algún tipo de prueba, algún piloto? Sí, hemos hecho ya un par de demos que están en proceso de evaluación por parte del posible cliente. ¿En qué tipo de empresa? ¿De construcción? ¿De servicios de consultoría también? Pues las dos en servicios profesionales. Una en el ámbito de desarrollo y otra en el ámbito de implantación de soluciones. De IT, te refieres, ¿no? Sí, correcto, perdón. Los dos de IT. Aunque, como has dicho, podría valer, por ejemplo, para empresas de construcción o de otro tipo de servicios profesionales, ¿no?
Sí, o empresas que se dediquen, por ejemplo, a farma y les interese utilizar este módulo para controlar las horas que dedican determinados departamentos a determinadas tareas que se planifican durante el año. Es decir, al final tú puedes decidir si facturas o no. La herramienta también, el módulo también te permitiría llevar el control de asistencia, el control de desviaciones en el caso de que hayas solicitado una determinada tarea, ver si se ha completado a tiempo o no. Un poco está en la línea de la flexibilidad que te ofrece GD Edwards para cubrir determinadas necesidades y es adaptable a todo esto. Que el principal valor añadido es para la facturación de los servicios profesionales, esto es evidente, pero que podría reconducirse a la gestión y al control de tareas. GD Edwards, porque por ejemplo se me está ocurriendo ahora que por ejemplo, bufetes de abogados, sin ir más lejos, serían un perfecto target para esta aplicación, ¿no? Para este módulo. Por ejemplo. Lo que pasa es que no sé si GD Edwards está, digamos, es un RP que en un principio parece como muy asociado al sector industrial. ¿Está realmente implementado GD Edwards en todo tipo de sectores? Porque claro, lo lógico sería, por otra parte, digamos, utilizar este módulo si tienes GD Edwards, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido. Bueno, a ver, respecto a los sectores, GD Edwards está implantado en clientes de servicios que únicamente utilizan los módulos financieros, con lo cual no está ligado únicamente a la parte, digamos, más logística o la parte de producción, aunque sí que es cierto que es muy fuerte en los sectores de industria, farma, gran consumo. Pero tenemos clientes que únicamente utilizan los módulos financieros, tenemos empresas aseguradoras, tenemos empresas de servicios financieros, etcétera. La solución QProject sí encaja perfectamente en un cliente que tenga GD Edwards porque es un módulo más, pero en el caso de una empresa con necesidades de este tipo de control que ya tiene otro sistema de contabilidad o de gestión, podría montarse únicamente GD Edwards para este módulo e integrarlo con su sistema de gestión. Es decir, GD te ofrece unos sistemas de integración o bien vía web services o bien vía intercambio de ficheros o de tablas que facilita la integración con otros sistemas, con lo cual montar únicamente QProject es factible. Perfecto, eso creo que es importante, ¿no? Muy bien, pues si no hay preguntas por parte de la audiencia, Marc, pues agradecerte que nos hayas explicado este interesante módulo de GD Edwards, agradecer a la audiencia su asistencia y recordaros que bueno, pues el vídeo íntegro de la presentación lo publicaremos pues en unas 2 o 3 horas en toda nuestra red de portales. Estaros atentos a tecnowebinars.com y a las agendas de los diferentes portales en los que vamos anunciando vamos anunciando todos los webinars que vamos realizando. Un saludo a todos.